Sentido. Y era muy curioso, güey, porque yo pasaba los juegos y no sabía inglés, güey. No sabía inglés y pasaba los juegos. O sea, yo platicaba con los. Y le daban, no, Le daba, y ahí le hallaba, le encontraba, batallaba un montón, pero. Y no había internet, no había tutoriales. Y lo pasaba. Habían las revistas de Nintendo, del Club Nintendo, donde Con sí te pura sacaban lógica, sí, yo como que con pura lógica de tratar, probar, prueba y error, Prueba y error, pues. Es como cuando no sabes para dónde irte, pues órale, rodeas todo el mapa hasta que encuentres una puerta. Sí. Pero también antes, por ejemplo, tal vez no había internet, pero como había más gente que los jugaba en tu cercanía, sí, como que, güey, no es que sí. mi primo que vivía en el otro lado del mundo me dijo que esto. No, y sí, normalmente, sí, había mucho de boca el a juego boca. que jugabas no era tuyo. Normalmente te lo prestaban y lo prestabas por otro. Y le decía, hey, güey, la neta estoy atorado aquí. ¿Cómo pasaste esto? Ah, mira, y ya venía a tu casa y ese día hasta él mismo te lo pasaba ese pedazo que no podías O cuando pasar. una vez me dijeron, güey, unas botas voladoras. Hay unas botas voladoras, güey. ¿En dónde, güey? Si ya pasé tan. No, es que se lo consigues en el templo del pozo, como el templo ¿Del fuego? no, de la oscuridad. Creo que es el. Ah, Es el templo de que te metes a un pozo, güey. En la. No me acuerdo qué En el templo. panteón, ¿no? En el templo de las sombras. Sí, de las sombras, de Sim. El que tienes que usar Ahí el consigues. espejo para entrar. Sí, ahí consigues las botas. Y yo bien piñado, güey. Y ya, pues ya. Bien piñado porque lo ponía. Me vestía Link del rojo. Rojo. La espada, yo le decía la Excalibur, güey. Ya no sé cómo le. No, la tercera. La otra, La que conseguías por. La Goron. La Goron Sword. ¿Cómo se llama Goron, no? Es la que te daba el Goron gigante, ¿no? Sí. Goron Knife. Era el cuchillo Goron. Que tenés que hacer un montón de vueltas, que huevos de todo, por todos lados para que te Y dieran. que tenía límite de tiempo, que tenías que cumplir todo eso antes de que se acabara el tiempo, llevarle todo para que se pudiera curar los ojos. ¿No te acuerdas de eso? No me acuerdo. Era porque eran tres espadas. La primera la básica, la segunda la master, y la tercera era esa. Yo le decía el Excalibur, pues no sé. Y había otra parte donde tenías que endurecerla, porque esa se rompía. Ah, no, esa era la chafa, la que se. La chafa. La normal se rompía, entonces había una versión que tenías que endurecerla, y era cuando tenías que hacer esa misión del tiempo, ¿no? Y pues, ¿cómo le hacías, güey, si no sabes inglés? Por como dices tú, no, güey, es que después de este vato tienes que ir con aquel vato. Y así, con puro de que este güey ya lo hizo, lo voy a intentar y así. Y pues siempre estabas metido en el juego. Pues y. Pero es que es cierto, por ejemplo, ahorita si tú que eres maestro, escuchas a los. Bueno, tal vez ahorita en el nivel en el que estamos no es tanto, pero si tú escuchas a los morros de primaria, ponle en la situación actual, todos están hablando de Minecraft, todos están hablando. Por ejemplo, hace como 2 meses estuve interactuando con un primo de 11 años. Yo no sabía que existía un juego que era como tipo Pump It Up, pero que se llama Freddy Funky Nights, no me acuerdo, FNF. Y ya, por ejemplo, vi al Diego jugándolo, él hace streaming de eso. Entonces, y en la escuela donde también, por ejemplo, tal vez ahorita no es como antes que todos en tu cuadra son de tu edad y puedes estarles preguntando, pero y en la escuela, ahí donde se comparten todos los rumores y secretos. Es que también tiene mucho que ver con el tipo de contenido que consumen, ¿no? O sea, uno consumía mucho anime, muchas de esas cosas porque era lo que pasaban en la tele. Y estos moros también consumen a muchos streamers. O sea, realmente el contenido que ven ellos son streamers. Es distinto el contenido que ven los morros ahora al que veíamos nosotros. Y eso también configura las formas en las que juegan. Porque, por ejemplo, como hay tantas cosas que jugar y, por ejemplo, los más morros no les compran una. Hay lugares donde no les compran una consola. ¿Qué les queda? Ver a gente jugar. Eso es lo que ha popularizado a los streamers. Digamos que gracias a Latinoamérica, que no todos pueden comprar los juegos, hay gente que, o lo que sea, pues, por ejemplo, no todos los teléfonos corren ciertos juegos, entonces, si ven que todos sus amiguitos están hablando de eso, pues me chuto los streamers para saber y para tener de qué hablar con los amigos. Con el que sí tienen los que sí tienen consola. Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu juego favorito de toda la historia? ¿Cuál sería cualquier empresa? Ya sea Nintendo, ya Sony. ¿El que más he jugado o el que más No, el que más te guste. Es una pregunta muy interesante. Porque ahorita, por ejemplo, juego mucho los Kingdom Hearts, juego mucho los Pokémon, pero que digas, mi juego así súper icónico, me cuesta mucho trabajo elegir. Pues de tantos que... Yo quizá el que más he jugado, el que más tiempo le he dedicado, el que más cariño le tengo, es el Age of Empires de computadora 2. El que le da más... Un jololo.
El que más le has invertido. Y al que más le he jugado, por mucho tiempo jugué el Age of Empires 2. Hasta la fecha, de hecho, lo primero que hice cuando me compré la computadora fue descargarlo, pues, o sea, lo descargué otra vez por lo mismo, porque es un juego al que le tengo mucho cariño. Sí. Porque sabes que si lo juegas, si lo sigues jugando, pues no te va a aburrir. Sí, no te aburre la misma dinámica que tiene, pues, o sea, sí es un juego que le he dedicado bastante. Y quizá de consola, pues, el Zelda, el Ocarina of Time. Cariño sentimental, pues, que le tenga. Juegos más chingones, pues ahorita han salido mucho más fregones, mucho más kilos de Breath of the Wild, tan perro. Yo en ese aspecto no me considero gamer, o sea, yo no juego tanto. Pues, por ejemplo, los que más me ha gustado puede ser Soul Calibur 2 de GameCube. ¿Que sale el link? Sí. Sale. Porque, por ejemplo, yo no tuve consolas hasta que me compré un GameCube por allá de segundo de prepa. De Nintendo y Super Nintendo 64 jugaba con los vecinos. O sea, iba con mi primo y jugaba al Mario, jugaba al Donkey Kong, etc. De gollete, la bestia. Todo de Pues gollete. que, por ejemplo, ¿Era lo que no, había? Sí, bueno. en las situaciones que estábamos antes no me podían comprar una consola. Ya hasta que yo estuve en la prepa, de hecho me compré primero, por ejemplo, un 10, un Game Boy Advance, porque un amigo me vendió su juego. Es más, de hecho, por ejemplo, cuando yo fui a computación, por allá estaba en tercero, conocí los emuladores y fue chuté casi todos los juegos de Game Boy Advance. De Game Boy Advance yo también. Y ya pues cuando salió el Let's Green de Pokémon y un amigo lo estaba vendiendo, no sé por qué. Se lo compré. Yo no tenía ni siquiera Game Boy. Un compañero de la prepa me prestó su Game Boy porque no sé por qué y ya ahí lo jugaba. Me iba caminando jugando la prepa a la casa. Ya hasta cuando salió el 10, un compañero de la prepa, pues el Alexander, creo que sí lo conoces. ¿Quién? Alexander. Estaba en la carrera con el... Bueno, anyway. El punto es que este güey quería comprarse su 10, tenía un Game Boy Advance SP y ya pues se lo compré y ya pude tener mi propio Game Boy para jugar. ¿Fue tu primera consola el Game Boy? Fue mi primera consola. Siempre digo que el GameCube, pero es cierto, el Game Boy Advance SP fue la primera. Estaba bien chido ese SP. Yo tuve el otro, Portátil. lo compré en el Tianguis, me acuerdo, que ahorré, me costó $300. 700 creo que me lo vendió él, no me acuerdo. Y lo compré con una beca también. No, el que compré estaba bien puteado, güey, está todo rayado. Pero el mío venía con funditas y... No tenía la tapadera de atrás, o sea, le ponía una cinta para que no se le vinieran las pilas. Y pues también ese no tenía, no era pantalla retroiluminada, pues era el Game Boy básico, el Advance básico. De hecho, luego compré un 10 y ahorita que lo pienso, no sé a quién se lo compré. Porque era muy curioso que en la prepa todos... el Mario Kart, otra vez, alguien lo llevaba. Y la ventaja de los juegos de 10 que a veces podías como que mandar la data y con uno que tuviera el cartucho todos pudieran jugar. Entonces, ahí nos veías a como 4 o 5 de la prepa jugando Mario Kart con un solo cartucho. ¿Y con el cable, verdad? No, el 10 no ocupaba cartucho. El 10, ok. Ya porque el Mario Kart, por ejemplo, sí salió para Game Boy Advance, pero por ejemplo a mí no me tocó jugarlo. Ya hasta que compré el 10 y vimos que pues con un cartucho todos, o sea, no era la ventaja, había varios juegos que no ocupabas que todo lo tuvieran. Y ya pues obviamente después otro de los grandes auges del 10, como lo dijiste del Play, es que con una R4 pues, tenías todos los juegos del mundo mundial. Ahorita, por ejemplo, yo sí dentro como que me da conflicto la piratería, pero quieras o no, todos nacimos gracias a la piratería. Pues aquí en México en esa época era lo que había, güey. Y también la situación económica de la gran mayoría de los mexicanos no te permite comprar cosas originales. Y eso agrégale que también no hay tanta distribución de los juegos. Porque ahora más que antes. Y sigue siendo muy complicado conseguir ciertos juegos. Sí. Yo todavía sigo picado en comprar el pinche Special Pack del 64. Porque nunca se me hizo poder comprarlo, güey. Porque para esa madre podías jugar el Zelda Majora's, el Donkey Kong, el amarillo, y nunca se me... No, nosotros cuando nos lo compraron con... De hecho fue la primera consola que tuvimos. Que tú eras rico, güey. No, es que mi papá en esa época iba mucho a la frontera por material, porque en esa época no había distribución de material de muchas cosas de panadería aquí en el estado. Entonces, por ejemplo, había harinas especiales, las harinas para muffin. No había empresas que las distribuyeran en esa época. No, porque la mantecada normal se hace con harina normal. Pero los muffins se hacen con harina preparada, especial, como harina para pastel.
Entonces, esa harina de la Rich, de ciertas marcas, solamente se conseguían en Estados Unidos. Estamos hablando de épocas que todavía el Tratado de Libre Comercio no tenía una distribución. No estaba tan... Y cuando acaba de empezar, pues... no había tantas empresas que estuvieran importando cosas de Estados Unidos. Entonces mi papá se tenía que mover una vez al mes, una vez cada 15 días, a ir a traer material a la frontera, a Nogales o a Tucson. Entonces en una de esas que fueron por material, nos trajeron para Navidades un 64. Y ya venía con el Expansion Pack, ya venía con... Me acuerdo que el único cassette con el que venía era el de Star Wars, el de... Ándale, el de la moto, ese. No, eso no. No, el de... Pods. ¿Eh? El de los pods. No, era el de Star Wars donde andabas con el mono, el vato, el de la pistola. No, eso no jugué. Ese me tocó jugar de las carreras de pods. Shadow of Empires, creo que. Sí. Eso no, algo así. No me suena. Y ese fue el único cartucho que tuvimos como por 5 años, güey. Así, literal. Lo que hacíamos era lo prestábamos, nos prestaban uno, tal. Luego nos lo regresaban. Luego lo volvíamos a prestar, lo cambiábamos por otro, y luego, pum, nos lo volvían a regresar. Y ahí está todavía el juego, No, sí, pues una y ya después, cuando ya estuvimos más grandes, seguimos jugando 64 y era lo que jugábamos ya a los 13, 14, 15 años. Y ya que entramos a la prepa, empezamos a trabajar mi hermano y yo. Ahí mismo en la panadería. Entonces ya nos daban dinero. Y con ese dinero ya empezamos a comprar cartuchos ya usados en el tianguis.